comentar todo lo que tiene que ver con el mundo de la música desde el cine. Un aplauso para Jesús Palacio. Te has venido arriba, ¿eh, Jesús? Claro. Ahí entrando con las guitarras. Rock and roll, bueno, señor. nos traes un ranking. Sí, que es una cosa como muy propia, ¿no? Del rock and roll, el top of the pops y esas cosas, que siempre es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Porque hay que dejar muchas cositas de lado Fuera. y a mí me hubiera gustado, claro, que en vez de 5 fueran 10 o 15, tampoco creas que muchas más, pero bueno. Bueno, es la prueba que te hemos puesto. Ahí está. Vamos a buscar esas películas musicales, tus favoritas, a ver si coincidimos, en alguna. En el puesto número 5... Pues en el puesto número 5, precisamente los Beatles, ¿no? Y además con su película, para mí, indiscutiblemente mejor, que es Help, una película del año 65, dirigida por Richard Lester, que fue su descubridor cinematográfico, e inició su carrera en el cine con Qué noche la de aquel día, pero yo creo que en este momento es el momento realmente dulce de la banda a nivel de capacidad de concentrar sentido del humor, absolutamente una película iconoclasta, con un montón de homenajes y de parodias a la saga de James Bond, al folletín, al pulp y bueno, pues con ese espíritu típicamente pop de los 60 del swing in London, que es lo que realmente les hizo únicos, ¿no? ¿Y a ellos les gustó la película? Bueno, pues ellos tenían una relación un poco agridulce con la película, porque claro, decían que se habían sentido un poquito como extras, estaban acostumbrados por la anterior película, Qué noche la de aquel día, a que todo girara alrededor de ellos, y aquí Richard Lester había metido pues más historia, más elementos paródicos, cinematográficos, y se sentían un poquito fuera de lugar, pero que yo creo que era un poco también por la cantidad de porros que se fumaban. Ya, durante el rodaje. ¿Y eran buenos actores? Bueno, la verdad es que exactamente buenos no, pero vale. indudablemente carismáticos lo eran y además muy interesados siempre por el cine y sus posibilidades. Ahora bien, según Richard Lester, el que sí que tenía más madera de actor era George Harrison y por eso le dio más papel en esta segunda película. Tú decías, Javier, además, que había invertido, ¿no?, posteriormente. George Harrison financió La vida de Brian, de Monty Python, entre otras. Entre otros, pero sobre todo esa, y además él no es que se arruinara, pero hipotecó sus posesiones, sus grandes casas para hacer la película, que eso se lo debemos a George Harrison. Sí, no, y todos eran muy cinéfilos. John Lennon también participó en el topo de Jodorowsky, intentando poner ahí su granito de arena, o sea que... ¿Destacarías alguna imagen en concreto de Help? Bueno, imágenes y escenas hay para dar y tomar, es súper colorista, súper pop, pero hay una cosa muy curiosa, y es que aunque mucha gente piensa que las gafitas típicas de John Lennon son posteriores, en realidad ya aparecen en 2 escenas de la película. Ya hay 2 momentos en los que John Lennon lleva las gafas que se iban a convertir en una de sus señas de identidad absolutas, ¿no? Vamos con el cuarto puesto. ¿Quién lo ocupa? Pues el cuarto, bueno, por decir algo, porque en realidad para mí podría ser la primera o, bueno, vamos a dejarlo. Pero el cuarto puesto es para El fantasma del paraíso. ¡Bravo! Phantom of the Paradise. ¿Sí? ¡Bravo! La de Brian De Palma. La de Brian De Palma, Bravo. no hay otra. Bravo. Es indiscutiblemente no solo una de las mejores películas rock de la historia del cine, sino para mí una de las mejores películas de la historia del cine. Un homenaje musical, rockero y glam al fantasma de la ópera, pero que también utiliza elementos del mito de Fausto, del retrato de Dorian Gray, se convierte en un thriller, es divertida, negra, romántica, imaginativa. Mucha gente piensa que Rocky Horror Picture Show es la gran ópera rock del glam, pero en realidad cinematográficamente es muchísimo mejor El fantasma del paraíso. Porque has aplaudido, Javier, también es una de tus favoritas. Estaría en tu ranking, ¿no? Es más, tengo la banda sonora en vinilo. Yo también. Americano, gordito. Vinilo americano gordito, que eso suena... Al peso, oye. Sí, sí. Bueno, hablemos un poquito también del cotilleo, ¿no?, acerca de esta Bueno, película. es una película ¿no? que, claro, dio mucho que hablar también en los ámbitos musicales, porque la banda sonora está compuesta por Paul Williams, uno de los grandes compositores del siglo XX, que además interpreta el papel del villano, él mismo, Swan, ese enanito siniestro que sale por ahí. Y la gracia del tema, por decirlo así, es que en realidad se decía que el personaje de Swan estaba inspirado ni más ni menos que por Phil Spector, el gran creador del muro de sonido, el superproductor musical que creó el sonido de las Ronettes, de las Shirelles, trabajó con los Beatles, con Leonard Cohen, etcétera, y que ahora mismo está cumpliendo condena desde el año 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. O sea que Brian De Palma no iba no era tan descabellado, ¿no? Exactamente, no iba muy mal. En el puesto número 3 está
En el puesto número 3 está una película concierto, ¿no? Es un género dentro, un subgénero dentro del musical rock que no podía faltar y es para mí una de las favoritas. Es ni más ni menos que The Last Waltz, el último vals. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo! 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 Pues, ¡Oh! en realidad, Pues mira, yo esta no la he visto, las pues, otras dos sí. Hay que verla y estos aplausos... 3 horitas, Me ha dicho- ¿eh? Sí, Eso me ha dicho pero 3 Javier, que es horitas que eterna, se pasan increíbles. Es un concierto rodado el Día de Acción de Gracias en San Francisco, la última actuación de The Band, una banda de rock que sobre todo fueron teloneros de grupos importantes, pero bueno, una banda muy significativa durante los años 60 y 70 porque representaba el espíritu del rock and roll americano de carretera. Ellos iban de ciudad en ciudad tocando y cuando decidieron separarse, pues en su gran concierto de despedida actuaron como homenaje ni más ni menos que Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Neil Young, Emmylou Harris, Ringo Starr, Paul Butterfield, Dr. John, Muddy Waters y me dejo... Van Morrison. Van Morrison. Vaya batalla de Exactamente. egos. ¿Heridos? No. Bueno, hubo algunos heridos porque, por ejemplo, Bob Dylan hubo un momento en que dijo que no daba permiso se iba para y que no se recogía el utilizara, móvil. algo así. Móvil. Sí, pero era sobre todo porque tenía en ese mismo instante otra película, Reinaldo y Clara, y no quería hacerse la autocompetencia. Al final dejó que aparecieran 2 de las canciones, sus 2 últimas canciones en la película. Pero lo realmente impactante es que Martin Scorsese, que él mismo es un absoluto melómano, que además hizo esta película gratis, o sea, no cobró sueldo, le apetecía hacerla, sobre todo consiguió plasmar algo que es impresionante visto ahora, ¿no? En el año 76, que es de alguna manera el grupo salvaje del rock, el adiós de una forma de entender, hacer, escuchar y tocar rock and roll. Para ti es el final de una época, ¿no? El retrato Exactamente, del sí, final de una es el parque jurásico en el buen sentido del término del rock and roll. Bueno, los macroconciertos son buenos e inspiradores de buenas películas o La verdad. lugares para rodar buenas películas. La verdad que sí, caóticos. yo creo que, hombre, son caóticos, pero si hay un buen director detrás de la cámara, sabe sacarle mucho provecho, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, Gimme Shelter, la película que narra el concierto de Altamont de los Rolling Stones, donde además hubo un asesinato y fue también el final de una época. Está dirigido por los hermanos Maysles, que están considerados unos de los padres del cine moderno documental, ¿no? El mismo concierto de Ziggy Stardust también, que lo rodó de A. Pennebaker, que es otro de los grandes del cinema verité. O sea que si hay un buen director, un concierto de rock es un momento dionisíaco, enloquecido, donde se liberan montones de energías de todo tipo, telúricas, juveniles, y eso, por fuerza, te puede dar una gran película. Javier, has aplaudido las 2 veces, pero ¿te quedas con El Fantasma del Paraíso o con El Último Vals? El Fantasma del Paraíso, porque el último Vals todavía es una película conocida, pero El Fantasma del Paraíso es una película que pasó prácticamente desapercibida. Entonces por eso la reivindico más. Me gustan ambas, pero reivindico más la de Brian De Palma. Sí. Bueno, imagen icónica de otro tiempo también es nuestra segunda película, Sí, ¿no? exactamente, Quadrophenia, la película de Frank Rodan que adapta un disco conceptual de los Who del año 73, una suerte de ópera rock. Se tardó mucho tiempo en poder llevarla a la pantalla y al final Frank Rodan, un director británico que venía de la televisión y del mundo del documental, eligió una opción muy difícil, muy distinta. De hecho, el propio grupo, los Who, creía que iba a ser una película como aquel Tommy de Ken Russell o que iba a ser tipo Jesucristo Superstar, una ópera rock, y en cambio lo que eligió fue hacer un auténtico retrato hiperrealista, casi documental también, de lo que era la vida de la juventud mod en los años 60 en Inglaterra. Sigue, eso sí, la historia que narra el disco de los Who, la historia de Jimmy, un chaval que se mete a mod en busca de sus señas de identidad y que acaba, bueno, pues desencantado después de las terribles batallas campales entre mods y rockers en la playa de Brighton en el año 65. ¿Y los Who tuvieron algo que ver con la película? Pues la verdad que sí, la verdad que supervisaron bastante, no solo la música, sino todo el desarrollo, y hubo un momento muy duro que fue cuando Keith Moon, el batería de los Who, falleció y todo el proyecto quedó en el aire, ¿no? Parecía, algunos pensaban que era un poco irreverente, un poco feo hacerlo, pero al final los propios Who, los supervivientes, decidieron que era mejor que se hiciera la película que no que volviera a quedarse ahí en el olvido. ¿Es una película de culto? Totalmente de culto porque es una película del año 79 que llega justo en el momento en que la New Wave, el Afterpunk y tal están resucitando la moda mod. Llega al mismo tiempo que grupos como los Jam, como los Merton Parkas, y lo que resucita también son las hostias, con perdón. O sea, porque en ese momento se reproducen las peleas entre mods y rockers, no solo en Inglaterra, sino también en Madrid, en la Plaza de España, en los bajos de Moncloa. Lo dices como por experiencia, te lo cuento. Por experiencia propia, porque en aquella época ir a ver Quadrophenia, un cine un poco apartado, era un deporte de alto riesgo. Yo tuve que correr
correr mucho. Era un poco el club de la lucha. Nos vemos sí. allí. Era un poco desafío, ¿eh? No, de hecho, la gente antes de que hubiera WhatsApp ni nada de esto, pero se llamaba y se hacían quedadas para ir a hostiar a los que salían de ver Cuadrofinia. Ajá. Yo tuve suerte porque a mí cuando me tocó en el Príncipe Pío, en el cine Príncipe Pío, y me pillaron corriendo a toda marcha, yo ya había dejado de ser mod, había cambiado de gabardina y ya me había pasado al tecno y a los neorrománticos. Y entonces realmente cuando me tenían agarrado me miraron las chapas que te miraban para identificar y en vez de llevar las de los Who, las de los Jam y tal, llevaba pues ya Visage, Duran Duran, tal. Y dije, este no, que es neorromántico, a por nosotros. Venga, y déjalo ir. Te salvaste por los pelos. Jesús, aquí te la juegas. Y en tu primer puesto está... En mi primer puesto está, difícil, pero tengo que decirlo, Velvet Goldmine de Todd Haynes, que me parece la super película. Aquí es donde se nota que eres experto. Si no la habéis visto, claro. Pero la has puesto para fardar, No, la he puesto sinceramente. Bueno, llevo una camiseta de Ziggy Stardust. O sea, soy absolutamente fan entregado de David Bowie, pero esta película además retrata el lado oscuro de la vida de David Bowie. Además es un homenaje absolutamente fascinante a la epopeya del glam de los años 70, el momento en el que la transexualidad, la locura hormonal salió, se llenó de plumas, de glitter y de grandes grupos. Y Todd Haynes, que es el director más importante del queer cinema americano, del cinema abiertamente gay, nos da una versión totalmente salvaje y muy bonita de ese lado oscuro que lógicamente retrata con un nombre supuesto. No estamos hablando, no se podía decir que era David Bowie, es la historia de Brian Slade, una estrella del glam que vive pues todo ese momento de apogeo que dura en realidad 3 o 4 años y luego desaparece misteriosamente porque, no lo voy a contar porque como no habéis visto la película tenéis Bueno, Bowie se lo tomó fatal. Bowie no se lo tomó nada bien porque le venían todas seguidas. Acababa de salir el libro de su ex esposa Angela Bowie, Backstage Passes, que inspira gran parte de las anécdotas de la película y después, ¡pum!, van y hacen esta película. Entonces él fue el único músico de esa época, el único músico de glam que se negó a dar ninguna canción. Estuvo pensando si poner una demanda a la película porque el título Velvet Goldmine es de una de sus canciones, pero no está registrado, no se puede decir que Velvet Goldmine sea tuyo, y tuvo que aguantarse, pero amenazó con hacer Ziggy Stardust en película como una especie de respuesta que luego se quedó en nada. Jesús, apuntamos todas tus sugerencias. Me falta Woodstock, pero dicho esto... Bueno, ya está. Ya está, pero podéis quedar y pelearos. Sí. Acuérdate, por favor, de vestir neorromántico. Vale. Gracias, Jesús Palacios. Gracias.